Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre Sigmund Rascher. ¿Quién fue Rascher? Fue un médico nazi que experimentó como Mengele, solo que sus experimentos tenían un toque más especial, por así decirlo. Meter a prisioneros de campos de concentración en tanques helados y tratar de reanimarlos con sexo fueron algunos de sus crueles experimentos. Casado con una antigua amante de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, y sin ningún tipo de escrúpulos para delatar o engañar a quien se pusiera por delante, su carrera en el partido nazi fue fulgurante, así que tuvo vía libre para torturar prisioneros con la excusa de buscar conocimientos útiles para el triunfo del Tercer Reich. Nació en Múnich en 1909 y quiso seguir los pasos de su padre, que también era médico. De hecho, trabajó con él durante un tiempo, pero se ve que la gratitud no estaba entre las virtudes del muchacho, que denunció a su progenitor ante la Gestapo porque, al parecer, no tenía ideas tan puras como él sobre la Nueva Alemania. El comienzo. Con la llegada de la primavera de 1941, después de terminar sus estudios en medicina en 1939, Rascher vio su sueño hecho realidad cuando el Reich hizo un llamamiento a sus médicos para solventar un severo problema. Por entonces los alemanes andaban inmersos en una serie de proyectos para superar a los cazas británicos, y habían ideado un tipo de avión que podía ascender más que ellos para tener ventaja a la hora de combates de diferentes tipos. Todo parecía buena idea, pero en las primeras pruebas que se hicieron con dichos aeroplanos, en las que se utilizaron monos para simular pilotos, se observaron varios problemas. El más importante era que, al ascender tanto, unos 12.000 metros, si la cabina se rompía durante un enfrentamiento, los aviadores se verían sometidos a un fuerte cambio de presión al lanzarse en paracaídas. Es decir, que sufrirían de una falta de oxígeno considerable. ¿Sería suficiente como para matarles? Era difícil saberlo. Sabedor de que era un momento idóneo para poner en práctica sus habilidades y ganar puntos ante el Reich, Rascher envió una carta a su gran amigo Himmler solicitándole una auténtica barbaridad. Lamentablemente no se han podido hacer experiencias sobre material humano, porque estas experiencias eran muy peligrosas y nadie se prestaba a ellas voluntariamente. Por eso me he decidido a plantearle una cuestión de capital importancia. ¿Puede usted poner a nuestra disposición 2 o 3 criminales profesionales con fines experimentales? Estas experiencias, en el curso de las cuales los sujetos de las mismas pueden morir, se harían, por supuesto, con mi activa participación. Por criminales, el médico entendía a los reos que habían sido enviados a campos de concentración. A su vez, señalaba que sería una buena forma de redimir a los débiles de espíritu, que podrían así servir de material de experimentación. La respuesta llegó poco después, y firmada por el secretario personal de Himmler, pues él se encontraba de viaje. Puedo decirle que los presidiarios serán puestos a su disposición gustosamente para los experimentos. Así empezó su carrera Rascher. Uno de sus primeros experimentos fue probar si un cuerpo humano era capaz de soportar el cambio de presión al caer de uno de sus aviones militares después de ser derribados. Rascher se puso manos a la obra. Para comprobarlo, Rascher solicitó prisioneros del campo de concentración, muy cerca de Múnich. A muchos los engañó diciendo que si se presentaban voluntarios para un experimento, quedarían libres, y los introducía en una cámara de descompresión para simular el salto a distintas alturas, con máscara de oxígeno y algunos sin ella. Los mejores, entre comillas, murieron rápidamente, mientras que otros padecieron convulsiones y sufrimientos inimaginables. Después diseccionaba sus cuerpos para ver cómo se había comportado cada uno de sus órganos. ¿Sirvieron de algo aquellos experimentos? Tal y como afirma Herradón en La Orden Negra, no. Sin duda Rascher disfrutaba con el sufrimiento ajeno y el espectáculo de la lucha al límite por la supervivencia. Por si eso no fuera ya horrible, este doctor solía diseccionar los cadáveres de sus víctimas con el objetivo, según decía, de investigar cómo habían respondido sus órganos internos a los diferentes grados de presión. En las imágenes que han sobrevivido a los años, se puede apreciar a reos fallecidos, con el cráneo abierto y el cerebro al aire, preparados para ser investigados. Y estos solo fueron los experimentos oficiales, los que Rascher perpetró teniendo frente a sí a uno de sus superiores. Posteriormente, llevó a cabo una segunda tanda de pruebas, pero esta vez mucho más crueles.
En este caso, introdujo a los reos en la cámara, aunque sin máscara de oxígeno. El resultado fue expuesto por el ayudante de Rascher en un informe que, posteriormente, salió a la luz. He observado personalmente cómo a un prisionero encerrado, le estallaban los pulmones. Cierta clase de ensayos han producido tal presión en las cabezas de estos hombres que se volvían locos y se arrancaban los cabellos en un esfuerzo desesperado por mitigar aquella cruel sensación. Dichos tests solían terminar con el fallecimiento del sujeto. Otra cosa que le podía suceder a un piloto de la Luftwaffe era caer en el frío mar del norte, así que el ínclito investigador tenía que realizar otro ingenioso experimento. Introducir a reos en tanques de agua helada y probar después diversas maneras de reanimarlos. Al igual que en el caso de los cambios de presión, estos estudios no sirvieron para nada que no fuese dar rienda suelta a la brutalidad de su autor, porque la mayoría de los participantes morían de hipotermia a pesar de que el ensayo consistía en tratar de evitarlo con agua caliente, fármacos, alcohol u otras ocurrencias. Algunos fueron metidos en el tanque con los trajes protectores y los chalecos de la Luftwaffe, pero otros fueron dejados en el agua helada desnudos, señala Moros. Allí eran abandonados 1 hora, tiempo tras el cual perdían el sentido debido a la hipotermia. Algunos debían soportar el trauma de ser sedados, un método mediante el que sus músculos se relajaban. El objetivo, en este caso, era comprobar la respuesta del cuerpo bajo esas premisas. Pasado el periodo de tiempo que Rascher consideraba más adecuado, los reos eran sacados del agua. Entonces se les trataba de reanimar de diferentes formas. Las más habituales eran las siguientes. 1. Inyectándoles agua hirviendo en el estómago. 2. Sumergiendo sus cuerpos en agua caliente. 3. Introduciéndoles en sacos de dormir previamente calentados. 4. Tapándoles con mantas. 5. Dándoles de beber alcohol. 6. Haciéndoles tomar fármacos. Únicamente se volvió a comprobar que la mejor forma era introducir a los pilotos en un baño calentado a 40 grados. Algo que ya se sabía desde el siglo XIX. Aquellos experimentos solo sirvieron, además de para hacer acopio de datos que, curiosamente, fueron usados luego por los Estados Unidos, para generar un gigantesco sufrimiento. En palabras de Watchman, un ejemplo claro de ello fueron los gritos desesperados de un hombre que empezó a pedir desesperadamente en un mal alemán que le sacasen de allí. Ninguna más agua. Ninguna más agua. Uno de los pocos que sobrevivieron fue Leo Michalowski, quien, durante los juicios de Nuremberg, definió así su estancia en la piscina. Sentía que me estaba congelando en aquella agua. Tenía los pies agarrotados como el hierro, y las manos también. Era incapaz de llenarme los pulmones de aire. Todo fue un fiasco para Rascher, en pocas palabras no había nada de ciencia en sus experimentos, pero aún así faltaba un poco más. A Rascher se le ocurrió una genial idea gracias a su buen amigo Himmler, poder revivir los cuerpos que morían por hipotermia, con una técnica muy buena, y es que, a este le fascinaron tanto las pruebas que propuso a su pupilo tratar de reanimar a los presos con lo que él llamaba calor animal. Concretamente, supuso que el medio más prometedor de devolverles la vida después de padecer hipotermia era el sexol. Con el fin de probar su hipótesis, le ordenó a Rascher que introdujera en sus experimentos mujeres desnudas, determina en su obra El anglosajón. Tal y como le dijo Himmler, Rascher no lo pensó 2 veces, feliz de hacerlo. Al poco tiempo, llegaron del campo de concentración de Ravensbrück 4 prisioneras para servir de conejillos de indias para los nazis. Las formas de calentar a los presos con hipotermia mediante mujeres eran varias. Una era que éstas se ubicaran a sus lados para, simplemente, transmitirles temperatura mediante sus cuerpos. A partir de ese punto, la imaginación de Rascher hizo el resto. Un ejemplo es que intentó varias veces que las prisioneras hiciesen tocamientos o masturbaran a los reos noqueados para que volviesen a su ser. El método era totalmente ineficaz, pero el médico siguió intentando que funcionase para complacer a Himmler, que estaba totalmente obsesionado con el tema. Rascher instaló un espacioso lecho en su laboratorio, donde colocaba a los prisioneros congelados entre 2 de las 4 prisioneras traídas para tal propósito desde el campo de Ravensbrück. Completamente desnudas, las mujeres debían apretarse a él lo más posible y tratar de provocar el coito, añade Moros.
Los experimentos interesaron tanto a Himmler, que él mismo se desplazó hasta el campo de concentración de Dachau para disfrutarlos en primera persona. El cabecilla de los voyeurs no era otro que el mismísimo Reichsführer de las SS. Aquel reprimido sexual sentía una gran curiosidad por los ensayos, y se aseguró de no perdérselos, determina, en este caso, el autor anglosajón. Muchas mujeres eran puestas a tener sexo con los cadáveres fríos de los sujetos de experimentación para ver si se podían revivir. Así es como Rascher pasó de ser un estudiante de medicina en 1939 a un médico militar loco, que se le ocurrían diferentes métodos para experimentar en las personas que consideraba inferiores a la raza aria. Su ascenso a la cima terminó a los 30 años, después de que descubrieron que él y su mujer no eran padres de los 3 niños que tenían, los habían robado, después de que el gobierno alemán supo eso y otras atrocidades, mandó a ahorcar a Rascher y su esposa. Lo raro de todo esto es que la muerte de Rascher sucedió en 1945, días antes de que los nazis perdieran la famosa guerra mundial, así que en pocas palabras, iba posiblemente a morir o ser encarcelado de todas formas, o posiblemente ser puesto en libertad, como sucedió con muchos científicos que ayudaron a Mengele, por ejemplo, en los juicios nazis. Al final del día, Rascher, el imperio que tanto cuidaste y respetaste, perdió y sentiste su propia crueldad en la horca.